El 30 de enero de 1972, 3 niños entraron en comisaría para realizar una denuncia. Mary Jo, Joe Jr. y Michael eran hermanos y en su denuncia acusaban a su padre Joseph Kallinger de quemarlos y golpearlos. Una mujer policía procedió a examinarlos físicamente. Ahí descubrió que Mary Jo tenía laceraciones en los glúteos, además de una gran quemadura en el muslo. Joe Jr. tenía moretones en la frente, el ojo morado y moretones en ambas manos. Mientras que Michael dijo que su padre lo golpeaba con suelas de cuero de una zapatería que tenía, con cinturones y el mango de un martillo. Esa misma noche, el padre, un hombre de 36 años, fue apresado. Desde un inicio negó las acusaciones, diciendo que los niños se fugaban de casa. Joseph Kallinger pasó detenido 7 meses. En ese tiempo se le diagnosticó esquizofrenia. Pese a todo esto, se le consideró capaz de afrontar un juicio y fue condenado por abuso infantil a 4 años de libertad condicional. Además, debía continuar con el tratamiento psiquiátrico. Pero, increíblemente, 6 meses después de la liberación de Kallinger, sus hijos se retractan de las acusaciones y Joseph Kallinger solicita un nuevo juicio. En este presentó pruebas como cartas y diarios de sus hijos, en los cuales se evidenciaba que aparentemente habían mentido sobre las acusaciones. De este modo, Mary Jo y Joe Jr. fueron desterrados del hogar, y por lo mediático del caso, Joseph Kallinger aseguró en los medios que había perdonado a sus hijos por las falsas acusaciones. Pero las cosas darían un nuevo giro en 1974, cuando Kallinger empezó a afirmar que tenía alucinaciones constantes, que tenía una segunda cabeza incorpórea llamada Charlie, además que recibía órdenes directas de Dios. Hola amigos, ¿cómo se encuentran? Quiero contarles muy rápidamente que el caso que tenemos el día de hoy es considerado como uno de los clásicos en cuanto a True Crime se refiere. Este sujeto también ha servido a los expertos para ejemplificar cómo cuando varios factores confluyen dentro de un mismo individuo puede dar a luz a un sujeto como este y que realice varios actos criminales. Entre estos factores están el abuso, el daño cerebral o enfermedad mental. También quiero contarles que este sujeto es Joseph Kallinger y es conocido como el zapatero. De este modo, amigos, vamos a pasar a ver rápidamente los detalles que tenemos el día de hoy. El único que permaneció junto a los Kallinger fue Michael, de 13 años, y su padre decide compartir con él cuáles eran las conversaciones que él tenía con Dios. En realidad no eran conversaciones, sino órdenes. Dios le había pedido matar a niños y cortarles los genitales, pero esta confidencialidad de Kallinger hacia su hijo era algo más que eso. Joseph le pidió su ayuda para cumplir la misión. Michael no se negó. De este modo daría inicio a lo que Kallinger llamó la masacre mundial. La primera víctima fue un niño puertorriqueño llamado José Collazo, de 10 años. Junto a su hijo lo llevaron a una fábrica abandonada y ahí asfixiaron al niño. Le cortaron el miembro y le introdujeron unas tijeras. El 7 de julio el cuerpo de José fue encontrado. Las autoridades no sabían lo que le había pasado al pequeño niño José, y de este modo el tiempo empieza a transcurrir. Por otro lado, los Kallinger siguieron viviendo su vida de manera habitual. Inclusive Joseph Kallinger llegó a contratar en ese tiempo un seguro de vida para su pequeño hijo Joe Jr. Coincidentemente, el día 28 de julio, el pequeño Joe desaparece. Kallinger se presenta en la comisaría, pero esta vez en calidad de denunciante, alegando que su hijo se había fugado del hogar. Pero las autoridades acaban o terminan con la búsqueda del niño el 8 de agosto,
cuando encuentran su pequeño cuerpo en un charco de agua junto a las ruinas de un edificio. Cuando le comentaron esto a Kalinger, él dijo que el niño era un pequeño explorador, aventurero y que tal vez en alguna de estas aventuras él se había extraviado. Pero aquí sucede algo muy sospechoso, pues Kalinger intenta cobrar el seguro de vida que había contratado para su hijo. Las autoridades, al sospechar de algún tipo de fraude, le niegan este pago. Y esto se dio básicamente porque años atrás Kalinger ya había cobrado un seguro de incendios por un valor de $15,000. Él tenía una propiedad la cual se había quemado. Luego se dio un segundo incendio, luego un tercer incendio, y cuando llegó el cuarto incendio, ya todos sabían que era Joseph Kalinger el que los había provocado. Pero nadie tenía pruebas para confirmar que él había hecho esto, así como no tenían pruebas para acusarlo por lo que le sucedió a Joey Jr. Y de esta manera el caso queda abierto sin resolver. Antes de iniciar a describirles lo que fue la escalada de terror en los días en los que la mente de Joseph Kalinger descendió hasta un abismo, debemos conocer cómo pudo haberse originado, si es que así fue, su profunda perturbación. Joseph Michael Kalinger nació en Filadelfia el 11 de diciembre de 1936, hijo de Judith Renner, una madre soltera que lo dio en adopción poco después de su nacimiento. 2 meses antes de cumplir los 2 años, Joseph fue adoptado por inmigrantes católicos austriacos Stephen y Anna Kalinger. Pero crecer con sus nuevos padres adoptivos estuvo lejos de ser la relación amorosa y enriquecedora que experimentan la mayoría de los niños pequeños. En cambio, la educación de Joseph fue poco amorosa, cruel y sádica, debido a su madre, una estricta disciplinaria, y su padre, un zapatero abusivo. La manera de castigarlo era azotarlo con el conocido gato de 9 colas o con un martillo. Lo hacían caer sobre piedras afiladas y papel de lija, lo encerraban en armarios, le quemaban hierros y lo obligaban a comer excrementos, lo mataban de hambre y le amenazaban continuamente con castrarlo. En el otoño de 1943, a la edad de 6 años, Joseph sufrió una hernia debido a que una niña le dio una patada en la ingle. Aunque afirmó que no hizo nada para merecer la patada, sus padres lo castigaron de todos modos. Después de la cirugía de hernia, sus padres le dijeron que los médicos le habían realizado una operación para mantener su pájaro pequeño. Pájaro era la palabra utilizada en la casa Kalinger para referirse a su pene. «¿Qué le pasó a mi pajarito?», dijo el niño asustado. «Un espíritu maligno, un demonio, hace que tu pájaro se ponga duro y sobresalga para que hagas cosas malas», le dijeron, «pero no lo tendrás más, porque siempre permanecerá pequeño». A la edad de 7 años, el niño había vivido una existencia solitaria y pasaba todos los días después de la escuela y los sábados haciendo tareas domésticas y reparando zapatos en la tienda de su padre. 2 años más tarde, Joseph fue amenazado con un cuchillo por chicos mayores del vecindario, mientras uno de ellos le practicaba sexo oral. Esto, como ya hemos visto en otros casos, en esa época era algo frecuente. Más adelante, Kalinger afirmaría que el incidente lo traumatizó inmensamente, hasta el punto de que comenzó a asociar el sexo con la violencia y se masturbaba con un cuchillo en la mano. A los 13 años lo seguía haciendo regularmente usando fotografías de hombres y mujeres, pero con el tiempo descubrió que necesitaba apuñalar las fotografías para excitarse. Posterior a esto también empezó a escuchar voces. Después de regresar de un campamento, las voces le dijeron que cortara a alguien, por lo que abordó un autobús con un cuchillo. Cuando vio a un niño salir del autobús, lo siguió hacia el bosque, donde a punta de alarma le ordenó quitarse la ropa. Kalinger hizo esto 3 veces más durante los meses siguientes. Cuando tenía 9 años, puso el miembro de un niño en su boca y lo mordió, mientras sostenía un cuchillo. En la primavera de 1950, Kalinger conoció a una chica llamada Hilda,
con quien empezó una relación. Se mudó con ella pues sus padres se oponían a esta relación. En 1951 continuó escuchando las voces y en esta época decide abandonar la escuela, tenía 17 años y se casa con Hilda. Ellos tuvieron 2 hijos juntos, pero su matrimonio estaba roto. Harta del abuso de Joseph, Hilda lo dejó por otro hombre. 3 años después se divorciaron. Al año siguiente fue hospitalizado por dolores de cabeza. Pero el diagnóstico que se le dio era un trastorno de ansiedad. Se casó por segunda vez en abril de 1958 y tuvo 5 hijos con su esposa Beth. Poco después de casarse, su relación también se volvió abusiva. Callinger pensaba que debía infligir el mismo sufrimiento que sus padres adoptivos le habían dado durante su infancia, pero no hacía esto solamente con sus hijos, sino también con su esposa Beth. Por otro lado, sus problemas mentales fueron en aumento e intentó suicidarse en 1959. Serían 14 años después, cuando Joseph Callinger sería arrestado por abusos. El doctor Jonathan Pincus, ex jefe de neurocirugía del Hospital de Veteranos en Washington, afirmaba que la fórmula para crear un criminal violento se basa en 3 elementos: abusos, daño cerebral y enfermedad mental. Parecía ser que Joseph encajaba a la perfección con los 3 requisitos. En muchas ocasiones la conjunción de estos 3 factores suelen desembocar en un estallido repentino de violencia, como el caso de Charles Whitman, que después de que una serie de pensamientos recurrentes asaltaran su razón, realizó un tiroteo desde la torre de la Universidad de Texas, matando a 15 personas. En el caso de Callinger, este zapatero de profesión escuchaba continuamente la voz de Dios, la que muy probablemente le había dicho que mate a su hijo, y ahora la voz le había dicho que utilizara a su otro hijo Michael para llevar a cabo esta misión mortal. Parecía ser que las acusaciones que los hijos le hicieron a Callinger jamás le serían perdonadas, y ya vimos cómo el pequeño Joey Jr. lo pagó con su propia vida. Esta vez era el turno de Michael, y un día Callinger lo lleva a un hospital con un fuerte golpe en la cabeza, alegando que el niño se había caído. En este tiempo Callinger se da cuenta que para llevar a cabo esta misión que Dios le había encomendado, necesitaba tiempo y recursos económicos. Es así que el 22 de noviembre de 1974 toma a su hijo Michael de 12 años y lo lleva hasta Nueva Jersey. En este lugar, una joven madre de familia de 21 años se encontraba sola con sus 2 hijos pequeños, cuando ella escucha el timbre de la puerta y al abrirla se encuentra con un niño, el cual le ofrece de venta 2 pizacorbatas y un par de gemelos también. Ella amablemente le dice que no estaba interesada y le cierra la puerta. Pero el timbre vuelve a sonar. Esta vez cuando ella abre la puerta se encuentra con un hombre alto que vestía un traje oscuro. Él no le dijo nada, simplemente la empujó e ingresó abruptamente al hogar. Luego de atarle las manos, los pies y de amordazarla, él procedió a abusar sexualmente de ella. Luego, junto al niño, junto a Michael, su hijo, él tomó joyas, dinero en efectivo y pequeños electrodomésticos y juntos huyeron de este hogar. Helen Boggin, una mujer rubia de mediana edad, salió de su casa a hacer algunos recados. Cuando regresó media hora más tarde para preparar el almuerzo, abrió la puerta de su casa y una mano grande le agarró por el cuello y la empujó hacia adentro. Una voz masculina detrás de ella le dijo que si gritaba mataría a su hijo. Mientras tanto, un niño permanecía en silencio a unos metros de distancia y observaba. Este sujeto le puso un cuchillo en la garganta y en el camino le ató las manos con cordones. El hombre le atravesó la blusa con esta arma. Ella no se dio cuenta hasta después de un momento que estaba sangrando. El hombre subió a la habitación, arrancó las sábanas y el colchón de la cama. Además procedió a decirle a Helen que se recostara boca abajo. El timbre de la puerta de entrada sonó de repente, y el niño y el hombre corrieron silenciosamente escaleras abajo. Ethel Cohen había llegado para almorzar. El hombre abrió la puerta, agarró a Ethel y la arrojó hacia el suelo.
En el segundo dormitorio, Ethel fue obligada a quitarse la ropa y acostarse boca abajo en la cama. Lo que Callinger y Michael no sabían era que ese día Helen Boggin había organizado una reunión con sus amigas en esa casa para almorzar y jugar cartas. Es así que el timbre suena 2 veces más. La tercera capturada fue Thelma Suding y la cuarta Anna Pearl Frankston. Con todas las mujeres atadas, Joseph y Michael recogieron rápidamente joyas, dinero en efectivo, además pequeños electrodomésticos por un valor estimado a $20,000 y escaparon en un autobús de regreso a Harrisburg. Pamela Haskell, una joven de 28 años, regresó a su casa con su hija de 4 meses. Después de acostar a la bebé para que durmiera en el segundo piso, escuchó un fuerte golpe en la puerta de entrada. Luego escuchó la puerta abrirse, seguida de pasos de alguien que subía las escaleras. Un niño sostenía un cuchillo en la mano y el hombre una pistola. El hombre dijo que si ella gritaba, mataría a su bebé. El asalto fue igual, pero esta vez Callinger le ordenó que le practicara sexo oral. Cuando terminó, la llevó al baño y le ató con un cable de una aspiradora hacia el tubo de drenaje. Minutos más tarde, los dos intrusos salieron corriendo por la puerta principal con miles de dólares en joyas y equipo fotográfico. Mary Rudolph, de 39 años, estaba mirando por la ventana de su casa cuando vio a un hombre y a un niño deambulando por el barrio. Antes de llamar a la policía, fue hasta el baño y cuando salió se sorprendió al ver al mismo hombre y al niño dentro de su casa. En el dormitorio principal quitó el colchón de la cama y ordenó a Mary que se desnudara. Usando los cables eléctricos que cortó de 2 lámparas de la habitación, le ató los pies y las manos. Mientras Michael saqueaba el piso principal, Callinger sacó $500 de la cómoda. Él dijo que si ella no cooperaba haciéndole una felación, le haría daño a su hijo. Sin otra opción, ella hizo lo que le dijeron y cuando él terminó, los intrusos salieron cargando maletas llenas de objetos de valor. Edwina Wiseman, de 26 años, acababa de terminar de darle el almuerzo a su hijo de 4 años y estaba pasando la aspiradora mientras su abuela estaba en el piso de arriba. De pronto sonó el timbre. Edwina abrió la puerta y vio de pie a un hombre que se presentó como un vendedor. Después de preguntarle si podía venir a hablar sobre sus negocios, ella le dijo que no estaba interesada en los seguros que le había ofrecido. El hombre se abalanzó sobre ella y la empujó hacia atrás. Este sujeto le apuntó con un arma y le ordenó quitarse la ropa. Ella obedeció. Luego él le ató las manos y los pies. También en esta ocasión, Callinger y Michael ignoraban que unos amigos de Edwina estaban por llegar, así que a los pocos minutos ingresan en casa Randy Romaine, DeWitt Romaine, Retta Romaine y su novio Jeffrey Welby, y después de un tiempo también llegó Maria Feshing, una enfermera. Lo que a continuación sucede con Maria Feshing es terrible. Él le ató las manos y pies como a los demás, pero María se retorcía y luchaba contra las ataduras. El hombre se enojó y dijo que si no hacía lo que exactamente le ordenaba, él le haría daño, pero María gritó. Ella no obedecía cuando él le pidió que se desnudara. Cuando ella se negó, él le apuntó con un cuchillo, presionó su cuerpo contra el de ella y le ordenó que le practicara sexo oral. Nuevamente María se negó. Enfurecido, Callinger cortó el cuello de la joven 3 veces. Luego le clavó esta arma en la espalda y luego la apuñaló en el pecho izquierdo. En cuestión de minutos, María se desangró. Después de escuchar los gritos espeluznantes de María provenientes del nivel inferior de la casa, Edwina pudo liberarse y llegar al patio delantero gritando por ayuda. Joseph Callinger y Michael huyeron por la puerta trasera. Una vez que estuvieron a una distancia segura, Callinger intentó limpiar la sangre de Maria Feshing de su camisa en un charco. Cuando levantó la vista, notó que 2 mujeres los observaban. Entró en pánico y salió corriendo con el niño detrás, dejando la camisa en el charco. Luego ambos abordaron un autobús que se dirigía hacia el sur por Grand Avenue, desde Leonia hacia Nueva York.
Según el conductor del autobús, el hombre estaba sin camisa. Durante los 18 meses de terror, los Kallinger habían acechado en 3 estados, robando $600,000 en joyas y dinero en efectivo entre 1973 y 1975. Cuando la policía llegó a la escena del crimen de Maria Fasching, recogieron algunas huellas dactilares, pero no sabían a quién pertenecían. Sin embargo, también rastrillaron las áreas de alrededor de este lugar. Y es cuando encuentran evidencia física. Sobre el charco de agua encontraron esta camisa que tenía un patrón de rayas geométricas color azul y gris. Y también se dieron cuenta que sobre el cuello tenía escrito un apellido que decía Kallinger. Al contactar con el fabricante, que era una tienda en Filadelfia, ellos confirmaron de quién era esta camisa, cuál era el propietario. Ellos decían que pertenecía a un sujeto llamado Joseph Kallinger, el cual era un zapatero. Él vivía en un domicilio en Filadelfia también. En el piso inferior tenía su zapatería y él vivía en el segundo piso con su familia. Cuando la policía le preguntó que por qué estaba escrito de este modo el apellido, el fabricante aseguró que la máquina que tenían para imprimir solo tenía espacio para estas letras, por lo cual se había suprimido una L. Luego, con ya los datos de los nombres, los policías lo ingresan en el sistema y ahí se topan con la información de Joseph Kallinger, el cual había sido procesado tiempo atrás por abuso de sus hijos. Y también se dieron cuenta que él tenía registradas sus huellas dactilares. Cuando compararon con las que habían recogido en la escena del crimen, se dieron cuenta que estas eran compatibles. El viernes 17 de enero a las 9:30, Joseph Kallinger fue arrestado junto con sus 2 hijos, Michael de 13 años y James de 11, por robo y secuestro. Kallinger fue detenido con una fianza de $100,000. James fue liberado después de que la policía descubrió que era Michael el cómplice. Los artículos robados fueron encontrados en la casa de Kallinger. Joseph Kallinger fue encarcelado en la institución correccional estatal de Huntington y en agosto de 1975 se declaró loco, pero se realizaron evaluaciones psiquiátricas y se determinó que comprendía el bien y el mal, y se le consideró competente para ser juzgado. Mientras Joseph Kallinger esperaba en la cárcel a que comenzara su juicio en Hackensack, Nueva Jersey, por la muerte a puñaladas de Maria Fasching, comenzó a comportarse mal, tratando de llamar la atención sobre su enfermedad mental. Arrojó excrementos a los guardias, obstruyó su inodoro para evitar que Charlie, su aparente segunda personalidad, lo atrapara, y mezcló su propia orina con jugo de ciruela y naranja para hacer pasar como evidencia de que estaba enfermo. El psiquiatra consultor determinó que Kallinger estaba fingiendo, probablemente sabiendo que nunca saldría de prisión. Durante el juicio de septiembre de 1976, su comportamiento en la sala del tribunal fue extraña, extravagante e incluso parecía psicótico. Pateó, gorgojeó y gritó hasta que lo sacaron de la sala del tribunal. La mayoría de los espectadores creyeron que estaba montando un espectáculo para el jurado. El 13 de octubre de 1976, a la edad de 40 años, Kallinger fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua. También fue declarado culpable de contribuir a la delincuencia de su hijo. Mientras estuvo tras la reja, su comportamiento se volvió violento. Entre marzo y abril de 1977, Kallinger se prendió fuego, agredió a otro recluso,
prendió fuego a su pabellón e intentó asfixiarse con plástico. Kallinger fue trasladado a un hospital de Weimar, Pensilvania, para criminales dementes, donde intentó matar a otro prisionero. En marzo de 1978, en un ataque no provocado, degolló a otro recluso. Mientras cumplía sus condenas, colaboró con la escritora neoyorquina Flora Rheta Straber en un libro, The Shoemaker, en el que admitió haber asesinado a su hijo mayor Joseph Jr., José Collazo y María Feshing. Durante entrevistas televisivas en 1988, Kallinger expresó su continuo deseo de masacrar a todas las personas en la Tierra y suicidarse para poder convertirse en Dios. El 22 de junio, después de afirmar que vio a Cristo en su inodoro, diciéndole que se uniera a él, se negó a comer y beber y dijo que quería conocer a su Creador. También rechazó el tratamiento para un absceso en el pie, aunque finalmente accedió a ser tratado. Sin embargo, siguió negándose a recibir nutrición u otro tratamiento médico, por lo que se le proporcionó nutrición adecuada por un tubo gástrico. En septiembre de 1990, una radiografía de rutina en Fairview reveló una variedad de objetos metálicos dentro de su sistema digestivo. Según los funcionarios de la prisión, se tragó clips y grapas. Y ustedes recordarán que Richard Cottingham, el llamado asesino del torso, había intentado cortarse con sus lentes, pues en esta ocasión este sujeto, Joseph Kallinger, se los había tragado. También se ató bandas elásticas alrededor de las muñecas con la esperanza de cortar la circulación sanguínea, por lo que no se le permitió usar un mono de prisión dentro de su celda con calefacción, solo calzoncillos tipo boxer. Cuando intentó tragar una cuchara, le confiscaron los utensilios para comer y lo obligaron a alimentarse con las manos. Pasaría los siguientes 5 años en régimen de aislamiento bajo vigilancia. Joseph Kallinger murió a las 3 de la madrugada del 26 de mayo de 1996 en la enfermería de la prisión, a donde lo habían llevado después de que un médico notara síntomas parecidos a convulsiones. Según los funcionarios de la prisión, se atragantó con su propio vómito. La autopsia reveló que la causa de la muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Kallinger dijo a los periodistas por teléfono en 1990 que su hijo Michael odiaba a Joy Jr. porque era gay. Luego pasó a describir cómo lo habían matado atándolo a la escalera de una piscina. Pero ¿estaba Joseph Kallinger loco o había realizado la actuación de su vida decidido a manipular y controlar la situación? ¿Era psicótico? Los profesionales no pudieron ponerse de acuerdo. Durante una entrevista con Geraldo Rivera, le preguntó a Kallinger por qué mató a su propio hijo. Fue un sacrificio, dijo. Yo iba a matar a 3 millones de personas en el planeta Tierra, y él era un sacrificio para ver si podía asesinar y moverme por mi cuenta. Al final de asesinar a todas las personas en la Tierra, iba a matar a mi propia familia y luego quitarme la vida para convertirme en Dios. I'm a patient person, got a good listening ear, and try to help people. You're patient, with a good ear, and you try to help people. Yes. When you're not trying to murder them. Yes.